Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Un placer volver a casa, al colegio. Yo soy catedrático, bueno, ya jubilado, recién jubilado de microbiología, pero en la Facultad de Farmacia. He estado trabajando como investigador, profesor en la Facultad de Farmacia durante 30 y tantos años y ahora pues, en Vitoria. Y ahora he vuelto a casa, a mi casa natal, a Guecho y a Bilbao. Y estoy descubriendo que la ciudad de Bilbao, francamente, pues está muy mejorada, extraordinariamente mejorada. Me encanta venir por Bilbao. Y bueno, pues voy a intentar comentaros pues, un trabajo de investigación, entre comillas, de investigación histórica, que hemos iniciado un grupo de veteranos, 2 médicos y 2 farmacéuticos recién jubilados, bueno, alguno más, algo más que yo, y sobre estos temas de antibióticos y bueno, un poco la historia de la medicina, ¿no? Y bueno, pues he preparado esta charla con parte del trabajo que estamos generando y vamos a ir, como se ve en esta primera diapositiva, vamos a partir desde el laboratorio del doctor Fleming, que lo tenemos aquí desordenado, ¿no? Lo típico que nos han contado de toda la vida, aquello del hongo, aquella placa, que antes me ha presentado un microbiólogo, ¿dónde estás? ¿Cuántas veces se nos han contaminado cultivos con hongos? Pero él tuvo muchas, pero él tuvo la inteligencia de guardar aquel cultivo, ¿no? Porque él intuyó que aquella reacción que se generaba tenía un valor, ¿no? Y bueno, tuvieron que pasar 10 años para ponerse en marcha. Pero bueno, luego seguiremos hablando de una serie de barcos que tenemos aquí, transatlánticos. A lo mejor os suena a vosotros la historia del Habana, aquel barco que llevó a unos niños vascos en el 37 hacia Inglaterra y Francia, etcétera. Pues uno de esos barcos se utilizó en La Habana, modificado, se utilizó luego como buque mercante y fue uno de los que trajo la penicilina en cantidades importantes a España, para luego distribuirse. Y al final, pues bueno, hablaremos un poco del Banco de España. Y bueno, ¿qué tiene que ver el Banco de España con todo esto? Bueno, pues ya hemos tenido la suerte de meternos en los archivos del propio Banco de España, nos abrieron las puertas y gente muy amable. Me he encontrado, lo que tengo que decir es que en este viaje que hemos iniciado, pues la gente de los archivos es gente súper amable y que intenta ayudar. Eso sí, tienes que ir un poquito dirigido, ¿no? Pero si vas un poquito dirigido a la pregunta adecuada, te abren las puertas, ¿no? Bueno, pues esto es un poco. Y lo vamos a ligar todo esto con los premios Nobel que han generado pues, los trabajos de Domag, de Fleming y de Wassmann, ¿no? Sobre la penicilina, las sulfamidas y la streptomicina. Bueno, pues aquí tenemos los 4 mosqueteros, ¿no? Veteranos en las escaleras de este Banco de España, un edificio extraordinario, ¿no? Sabíamos que debajo de estas escaleras hay un túnel que lleva a la cámara acorazada, que se inunda, por lo visto. Si alguien intenta llevarse el oro que está ahí metido, se inunda. Algo nos contaron, pero no nos enseñaron, ¿no? Está muy restringido. Pero nos trataron estupendamente. Bueno, pues vamos a empezar un poquito hablando de las sulfamidas. Como todos vosotras sabéis, bueno, pues en aquella época se estaba buscando pues, la mala mágica, se habían probado numerosos compuestos químicos, mercuriales, arsenicales, compuestos muy tóxicos todos ellos, que tenían cierta actividad antimicrobiana, se habían probado vacunas, se habían probado muchas cosas, pero bueno, lo que fue realmente revolucionario cuando empezaron pues Domag y compañía en Alemania, pues con los productos de las sulfamidas, ¿no? Y bueno, pues con los colorantes que tenían un cierto efecto antimicrobiano. Luego comprobaron que efectivamente esos colorantes, como el rojo prontosil, pues bueno, en definitiva la molécula antimicrobiana pues era los derivados de las sulfamidas. Entonces, bueno, pues eran unos productos de síntesis, en fin, fueron los primeros quimioterápicos, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que fue un cambio radical en la terapéutica, ahora fármacos muy buenos, los primeros antibióticos. Por ello recibió el Premio Nobel de Fisiología en el 1939 por el descubrimiento de los efectos antibacterianos del prontosil, ¿no? En ese momento pues estaba Hitler en el poder en Alemania y le prohibió
recibir el premio Nobel. Y de hecho fue represaliado por ello, que era judío, ¿no? Y bueno, la verdad es que es una historia muy, muy triste, ¿no? Pero bueno, llega el primer toque a la ría de Bilbao. Aquí conocéis todos la farmacéutica que tenemos, la principal farmacéutica bilbaína, que es FAES, la fábrica española de especialidades farmacéuticas, que está en Loiu, en Lamiaco en concreto, y es una empresa bueno, que calladito lleva 90 años fabricando fármacos y apoyando a la industria, al desarrollo tecnológico. Y bueno, pues todavía siguen en esas instalaciones que están en Lamiaco, ahí, pero aunque bueno, se van a mover dentro de poco al parque tecnológico, a instalaciones más. El gobierno vasco les va a ayudar a relanzar todavía más esta. Y ya en esta pequeña fotografía que he cogido de un informe de 1943, hablaba de que ya FAES en aquel momento ya empezaba, con los trabajos de Domag, empezaba a sintetizar sulfamidas para producirlas y repartirlas a nivel nacional, ¿no? Fue posiblemente la primera de las empresas farmacéuticas que produjo sulfamidas a nivel local, con la idea de surtir a todo el mercado nacional. Y aquí tenemos pues, una imagen, no ha cambiado demasiado, ¿no? Cualquiera que se acerque por allí, vemos estas instalaciones que están rodeadas de otro tipo de pabellones, pero bueno, van a desplazarse a Derio, a Zamud y a Derio, en breve, en una nueva fábrica. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito de la penicilina. La penicilina, bueno, pues todo el mundo conoce la historia. Yo, si estudié medicina y me hice microbiólogo, fue porque Fleming me puso un poco el veneno, ¿eh? Me ilusionaba mucho esa historia del hongo y bueno, pues la verdad es que fue un descubrimiento fantástico, extraordinario. Y bueno, pues está muy bien representado, hay muchísima literatura disponible en Internet para aquella persona que quiera profundizar, ¿no? Y que cuenta toda la historia. Resulta que, bueno, pues sintetizando, bueno, pues nuestro querido investigador, microbiólogo clínico, es que es importante los microbiólogos clínicos, que están tan atareados con el diagnóstico todos los días, rodeados de placas, de cientos de placas. Trabajaba en el Hospital de St. Mary en Londres como microbiólogo clínico. Pero además de microbiólogo clínico, era un gran investigador, independientemente, a las tardes, cuando tienen ese rato. Fue el que descubrió la lisocima y bueno, pues trabajó antes con arsenicales, etcétera. Cuando dicen eso de la serendipia y el azar y que este hombre estaba enfocado, formando parte de un equipo de investigador que buscaban ese tipo de información, ¿no? Entonces, cuando él encontró, después de unos días de vacaciones, encontró que en una de sus placas de estafilococos, que le habían encargado un trabajo de investigación sobre estafilococos, tenía que publicar un capítulo de un libro, y había resembrado un montón de placas de estafilococos y se le olvidó unas cuantas encima de la mesa y alguna de ellas abierta. Y tuvo la fortuna de que bueno, pues una espora fúngica cayó en el sitio oportuno y generó un halo de inhibición en esas colonias, ¿no? Y él tuvo la buena idea de guardar ese hongo, ¿no? De guardar ese hongo, identificarlo y y mandarlo a colecciones de cultivo internacionales, de tal manera que son esos lugares, vamos a decir, bancos de microorganismos, que bueno, se envían la cepa y ahí está para que un investigador pueda seguir investigando con ella, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso estuvo francamente bien. Contó su investigación en una buena publicación, en varios congresos. Eso fue en 1928, pero quedó ahí, como una anécdota. En la primera publicación, en el 29, describía que quizá este compuesto podría llegar a ser interesante para aislar Haemophilus influenza. O sea, él pensando como un inhibidor de contaminantes para poder identificar otras bacterias, más que como un producto antibiótico. Tuvieron que pasar 10 años para que, bueno, estas son algunas de
bueno, pues de los cultivos que todavía están disponibles. Y bueno, aquí está, en inglés dice que aquí está el hongo que produce penicilina, Alexander Fleming, ¿no? Y esta es en una colonia fúngica. Bueno, aquí tenemos el Hospital de Sant Mary y bueno, pues en una pequeña placa comenta que bueno, en la fachada del edificio, que en el segundo piso, pues aquí tenía su pequeño laboratorio, en el que hemos visto una imagen. Todavía se guarda tal como está, es pequeñísimo, sorprende que en ese espacio pues hiciese diagnóstico microbiológico. Ahora tendría que verlo. Bueno, no han cambiado tanto las cosas. En los laboratorios de microbiología clínica se sigue haciendo mucho cultivo, pero ahora hay PCRs por todos los lados. Hay muchos aparatos de biología molecular, etc. Pero bueno, el Hospital de Sant Mary. Pero entonces tuvieron que pasar 10 años y el inicio de una guerra mundial para darse cuenta de que, bueno, esto que quizá pudiera llegar a tener un interés comercial, un interés sanitario intenso. Entonces, bueno, 10 años más tarde, por tanto, en la Universidad de Oxford, el equipo dirigido por el doctor Florey y Chain, su principal colaborador, pues ya bioquímicos, fueron capaces estaban buscando pues, fármacos tipo sulfamidas que tuviesen efecto antimicrobiano, habían probado muchos, y en un almacén, en un armario, encontraron la cepa de Fleming. Se pusieron en contacto y pensaron pues, bueno, en producir industrialmente, vamos a decir, el medicamento, ¿no? Un medicamento muy inestable, que se inactivaba fácilmente, ¿no? Pero sí, ellos eran bioquímicos, sabían cómo tratar. Fleming era un médico microbiólogo que llegó hasta donde llegó y bastante hizo, ¿no? Entonces, ellos empezaron a producir de una forma pues muy artesana, empezaron con chatas de aquellas chatas de los hospitales, planas, para ir sembrando el hongo en superficie, para bueno, pues producir. El hongo crecía en superficie, solo crecía en superficie. Entonces, bueno, pues obtenían mínimas cantidades, pero bueno, se empezó a producir más o menos. Aquí tenemos alguna foto de esa época, aquí tenemos a Florey, a Chain, y supongo que el resto, pues aquí estarían Hitley y otros investigadores, y luego acompañados pues, con los directores de la universidad, vicerrectores o rectores. Y siguieron hasta que comenzó en la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Inglaterra, en el año 40-41, los alemanes empezaron a bombardear toda Inglaterra, bombardear Oxford, y se vieron obligados a llevar el proyecto entero de producción en masa de la penicilina, llevárselo a Estados Unidos. Llevárselo a Estados Unidos significa llevarse la cepa, y bueno, pues conseguir allí motivar a los americanos para que se pusiesen en marcha. Cogieron un barco y se impregnaron con esporas del hongo, pues si acaso los alemanes les paraban en el camino o había algún tipo de registro, porque esto era un arma de muchísimo interés estratégico, ¿no? Allí que llegaron y efectivamente el gobierno americano enseguida se dio cuenta del interés que podía tener esto para curar efectivamente todas las heridas de los enfermos, de los heridos de guerra, que era uno de los objetivos, ¿no? de la terapéutica, ¿no? El importante número de heridos de guerra con fracturas susceptibles de este tipo de tratamientos. Y bueno, el gobierno americano en ese momento, recordar que tenían otro gran proyecto, el proyecto Manhattan, para producir la bomba atómica, un poco más adelante. Pero el segundo en importancia fue este. Y el gobierno americano fue capaz de unir a todas las empresas farmacéuticas que ahora conocemos todos, como la Merck, Pfizer, Skip, en fin, muchas más, ¿no? Lederle, etcétera, para que de una forma unida, sin competencia entre ellos, fueron capaces, unos fueron capaces de modificar el hongo para que sea capaz de crecer en el interior del cultivo, en vez de superficie, el hongo aéreo, fueron capaces de modificarlo para que creciese en grandes cantidades
en grandes contenedores, vamos a decir, de 20.000 litros. Otros fueron capaces de mutar las cepas para que sean hiperproductoras de penicilina. Otros fueron capaces de encontrar otras cepas de penicillium, la famosa Mary, capaces también de producir. En definitiva, en vez de competir, todos se unieron, sabiendo que luego eso iba a ser un gran negocio, y así fue. Total, que en cuestión de 2 años fueron capaces de producir enormes cantidades de penicilina. A través de, bueno, ya hay muchos lugares que se puede visitar en Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, vemos uno en los laboratorios del gobierno en Peoria, en los primeros fermentadores que se utilizaron para la producción de penicilina en masa. Y se llegó a la producción en masa. Ya vemos que pues esto podría ser perfectamente la refinería de Petronor, ¿no? Pues ese es el tipo de instalaciones que se necesita para producir ese tipo de medicación, ¿no? Y bueno, la verdad es que consiguieron enseguida producir enormes cantidades de penicilina, de tal manera que, bueno, pues Shaley, Pfizer, bueno, pues ya comunicaron pues bueno, mundialmente los hallazgos, de tal manera que ya en 1943 ya se produjo suficiente penicilina para todo el gobierno, para toda la fuerza americana que iba a venir a Europa a salvar de los alemanes a las personas, todos con su dosis de penicilina puesto en su traje, incluso luego, por supuesto, para tratar a todos los americanos, pero ya también como para exportarla a todo el resto del mundo, ¿no? Y así fue. Aquí tenemos algunas imágenes que tenemos de Internet, de aquella época, de Pfizer, Merck, en fin, esas mismas compañías que, bueno, pues que hace poco nos han producido las famosas vacunas del COVID, ¿no? Aquí tenemos algunos, comentaba Jesús, unicilinas o penicilinas, cepacilinas, a lo mejor alguna vez, bueno, todos nos han puesto alguna vez alguna inyección de este estilo de penicilina G o más adelante de amoxicilinas. Los betalactámicos es la familia fundamental, ¿no? Y bueno, pues resulta que ya en el 1945 ya estaba disponible en las farmacias de Estados Unidos a la venta para cualquier persona, sin prescripción médica. Eso por supuesto, en Europa no para nada, ¿no? Pero ya estaba. Eso significaba que cualquier persona que volviese de Estados Unidos en esos barcos que vamos a ver ahora, que embarcase en Nueva York, podía haber ido a la farmacia de turno, haber comprado unas cuantas dosis de penicilina y a la vuelta en Bilbao, bajando del barco, pues haber revendido allí por cantidades bastante millonarias, ¿no? como lo fue en un principio, ¿no? Y eso ocurrió. Bueno, aparte del tratamiento de los soldados a nivel de las heridas, bueno, también tenía mucho efecto para el control de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? En el caso de la penicilina, de la gonorrea, que tenemos aquí, en 4 horas se soluciona el tema, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que estos tres fue un trabajo combinado de muchísima gente, ¿no? Podían haber dado el premio Nobel a muchísimos, o a él solo, o a Fleming solo. Entonces decidieron repartirlo o combinar, ¿no? a Fleming, a Boris Chain y a Walter Florey como bioquímicos, médicos, etcétera. Pero en ese equipo estuvieron trabajando cientos de personas, ¿no? En definitiva, desde una placa de Petri a una producción internacional en cantidades extraordinarias. Pero no hay que olvidarse que hay otra premio Nobel, que es Dorothy Hodgkin, es la primera mujer científica inglesa que recibió el premio Nobel mucho más tarde, en el 64, porque hizo difracción de rayos X y fue la primera vez que fue capaz de conocer la estructura física haciendo un cristal y analizando por rayos X, por difracción de rayos X, observando el anillo betalactámico, etcétera, ¿no? O sea que, por tanto, Dorothy Hodgkin, que trabajó con la penicilina, pues hay que también meterla como premio Nobel asociada a la penicilina.
Y bueno, pues el premio Nobel Fleming, pues Fleming recibió homenajes por todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues por supuesto en Bilbao tenemos, seguro que todos habéis visto alguna vez este busto en la zona de las Cortes, San Francisco, etcétera, quizá en homenaje a todas esas penicilinas que se han utilizado para combatir, se sigue utilizando el tratamiento de elección de la sífilis, es la penicilina, ¿no? Penicilina G. Bueno, pues como os decía, los Estados Unidos, estas empresas farmacéuticas fueron capaces ya de producir en masa y exportarlo, ¿no?, a nivel internacional. Y fue la vía, claro, Estados Unidos tenía un grupo de países, vamos a decir, aliados, ¿no?, y a esos se les facilitó rápidamente, porque evidentemente tenía un gran efecto antimicrobiano, ¿no?, un gran efecto sobre esas enfermedades incurables si no fuese por este tipo de fármacos. Y bueno, pues empezó a distribuir. Nosotros en ese momento estábamos en el lado equivocado. Estábamos con Franco, estaba con Italia, con Alemania, y evidentemente pues, durante los primeros años pues, hubo muchas reticencias y las primeras dosis de penicilina que llegaron aquí fueron a través de la Cruz Roja, a través de un convenio, vamos a decir, bueno, pues de solidaridad, de un humanitario, etcétera, y llegó muy poquita cantidad, mientras que en otros países pues, había bastante más penicilina. Entonces, bueno, pues todo eso asociado pues al extraperlo, a la pobreza, a la posguerra, etcétera, pues fue una época muy, muy difícil, ¿no?, de nuestros padres, ¿no? Y bueno, pues total, que a través de aviones, etcétera, se distribuyó. Aquí Skip, pues una importante empresa productora de penicilina, y aquí vemos pues, el cargamento que se distribuiría para cualquier país, ¿no? Y por fin, pues, a través de estas ayudas de la Cruz Roja, llegó el 10 de marzo del 44, una fecha, a lo mejor había llegado previamente a través pues, de vías un poquito menos claras, ¿no?, pero a nivel de prensa esta fue la fecha fundamental, ¿no? Desde un viaje que comenzó en Brasil, bueno, pues una serie de viajes, una serie de vuelos, llegó al final a Lisboa y desde Lisboa a Madrid para el tratamiento de una niña, Amparito Peinado, que bueno, pues que no, desgraciadamente no fue suficientemente rápido el transporte para curarla de su meningitis, y falleció. Pero bueno, a partir de entonces, vamos a decir, a través de ese convenio con Estados Unidos, bueno, se formó un comité de la penicilina dirigido por Jiménez Díaz, que a su vez, Carlos Jiménez Díaz, el de la Fundación Jiménez Díaz, que a su vez había sufrido él en el mes de agosto del 44 una pulmonía, y sus alumnos le consiguieron penicilina en el bar Chicote de Madrid, de extraperlo de cualquier manera, ¿no? Y bueno, curó de su neumonía con esa penicilina de extraperlo, ¿no? Pero bueno, le nombraron presidente de esa comisión porque había que gestionar la poca cantidad de penicilina que había, y bueno, pues tenemos datos. La penicilina, pues como era un tema de tanta urgencia, bueno, pues empezó a llegar a España a través de los aviones, directamente de Estados Unidos, o en esos vuelos que veíamos, vía Lisboa, y durante los años 44, 45, hasta 46. Y a partir de entonces, pues bueno, en la prensa diaria ya no se habla de aviones, se habla de barcos. Empieza a hablar de barcos. Pero bueno, luego seguiremos con el tema de los barcos, que nos llevará a la ría de Bilbao. Ahora vamos a hablar un poco del otro premio Nobel, de Wassmann, ¿no?, de la tuberculosis. La penicilina fue un excelente antibiótico, es un excelente antibiótico, pero no tiene efecto contra la tuberculosis. No había ninguna terapéutica aparte de dieta y bueno, pues buenos lugares donde respirar, sanatorios, etcétera, y la terapéutica contra la tuberculosis era escasísima y producía una elevadísima mortalidad, ¿no?, en todos los países del mundo y en Bilbao en particular, ¿no?, hasta que se descubrió la streptomicina.
Y aquí tenemos a Waxman a la derecha de la imagen y a Albert Schwartz, un joven estudiante de doctorado. Estaban trabajando en la Universidad de Rutgers, ya se conocía la potencia de la penicilina, decidieron buscar microorganismos en el suelo, buscando, ¿no?, un efecto similar al del hongo de Fleming. Vamos a buscar en la naturaleza, vamos a buscar a ver si otros microorganismos son capaces de producir ese efecto antimicrobiano, antibiótico, ¿no? Y efectivamente, pues ahí se encerró el joven alumno de doctorado con cepas de Mycobacterium tuberculosis, con el peligro que tiene de cogerse una tuberculosis, probando muestras y muestras y muestras hasta que encontró el Streptomyces griseus capaz de producir streptomicina, un efecto antimicrobiano. Entonces, suficiente mérito como para poder compartir con Waxman, que era el jefe, ¿no?, el premio Nobel, pero no fue así. No fue así. No le dieron el premio Nobel ni siquiera Waxman, ¿no?, compartió nada. De hecho, se patentó la streptomicina y con los derechos de la patente, pues la Universidad de Rutgers en Estados Unidos, en New Jersey, pues construyó un edificio de investigación potentísimo, y el joven no recibió ningún tipo de beneficio. Y eso ocasionó, pues otra película, otra lucha, ¿no? Pero bueno, Selman Abraham Waxman recibió en el 52 el premio Nobel por su gran hallazgo de streptomicina. Y aquí empezó a utilizarse la streptomicina. En el 46, 47 tenemos los primeros registros en el hospital de Gorlitz, con los niños tuberculosos que estaban allí, pero no llegaba a acabar con la tuberculosis. Tuvieron que combinarse varios fármacos. Ahora ya se sabe, por supuesto, que se debe a que la streptomicina no entraba dentro de las células, solo tenía efecto extracelular, y además se producían resistencias enseguida, de tal manera que para combatir la tuberculosis hay que combinar varios antituberculosos con éxito, ¿no? Comentaban los médicos veteranos que trataban con este fármaco las tuberculosis, que las tuberculosis mejoraban, se prolongaban el tiempo, pero al final volvía a recaer, no acababa de curarse. Y aquí tenemos es una foto histórica, los tres premios Nobel fundamentales, ¿no?, la penicilina, la streptomicina y las sulfamidas. Y aquí ya ahora llegamos un poquito a la parte más local nuestra, ¿no?, a la posguerra. Seguramente os sonará la película El tercer hombre, donde se hablaba de la adulteración de la penicilina, de los antibióticos, de las redes de contrabando, etc. En aquella época hubo otra película española, El mercado prohibido, una gran película de acción trepidante, que comenta algo similar, pero en el entorno español. Estamos hablando de los años 40, después de la posguerra, cuando había muchísima hambre, muchísima pobreza, había mucho contrabando, extraperlo, adulteración, etcétera. Una época pues realmente, pues muy dura, ¿no? Y empezaban a aparecer en las noticias que pues, unos barcos, Magallanes, el Marqués de Comillas, Habana, traían cosas de Estados Unidos en un momento en el que no había muchas posibilidades de comprar nada, porque no había divisas para comprar, ¿no? Los americanos estaban dispuestos a vender, pero aquí no había dólares para comprarlo, ¿no? Un gran problema con el tema de las divisas, ¿no? Y bueno, pues decían, este fue de los primeros, ¿no? Entre el cargamento figuran 21 cajas de penicilina que van destinadas a Tenerife, a Fernando Poo y Melilla, ¿no?, como gran noticia. Y así, por un lado tenemos las noticias de periódicos en aquella época, por otro lado tenemos testimonios vitales de compañeros ya muy veteranos, algunos ya han fallecido, pues los doctores Líbano, Gondra, Uriarte muy recientemente, nuestro compañero Juan Gondra le hizo una entrevista con 102 años, todavía recordaba que decía él, los antibióticos llegaron a Bilbao por la ría. Y bueno, vamos a ver, por la ría, ¿qué significa esto de por la ría? Bueno, pues hasta mi propio tío, Candina, Vicente, pues nos comentaba que utilizó la penicilina en aquel momento para
el tratamiento de su propia esposa, de mi tía. Y bueno, pues, ¿cómo era Santurce en aquellos años 40? Bueno, pues ya vemos aquí el Abra, y el Abra ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero aquí se hizo, una vez que se construyó el muelle de Santurce, luego después el contramuelle de Algorta, se empezó, bueno, pues se construyó el muelle para transatlánticos, ¿no? Y el Puerto Franco. Todavía este muelle todavía está allí, luego por supuesto hay otros muelles además, ¿no? Y si nos fijamos, vemos que aquí hay un par de mercantes un poco especiales, y son estos, son los que traían la penicilina. Porque precisamente este era uno de los puertos de destino que venían desde Estados Unidos, desde Nueva York, el último puerto de destino, luego ya llegaba a la península, La Coruña, Santander y sobre todo Bilbao. En La Coruña y Santander a lo mejor dejaban alguna cosa, pero pues sobre todo venían a Bilbao. Y en cuanto a trajeron, el 90% de los antibióticos entraron en esta época, cuando ya dejaron de utilizarse los aviones, entraron en España sobre todo por el puerto de Bilbao. Y esta es un poco la imagen de aquella época. Y bueno, pues esto es una imagen de Bilbao, de los muelles de Uribitarte, de los años 46. Yo me imagino, pues, bueno, pues que pues toda esa gente que rodea al puerto, los estibadores, los trabajadores, en fin, se habla mucho de los mayordomos, por no hablar de los capitanes de los barcos. En fin, la gente que está asociada a los barcos, los pasajeros, en fin, la gente que está esperando, fácil. Así que había un mercado fácil, menudeo, de productos recién llegados de Estados Unidos, ¿no? A veces que a lo mejor sin que se hayan conservado adecuadamente, y por eso a veces fallaban, porque si no se mantenían en nevera, pues se estropeaban, etcétera, y un viaje de estos podía durar 15 días a temperaturas elevadas, etcétera, ¿no? Pero bueno, sabemos por testimonios y también de compañeros médicos y también en las noticias de vez en cuando pues se decía se han apresado tantas dosis en el puerto, extraperlo, etcétera. Pero bueno, hubo un cierto mirar para otro lado, ¿no? Por la parte de la policía y los carabineros, porque sabían que era algo importante, ¿no? En el caso del Líbano, hablé recientemente con el hijo de José Antonio Líbano, que acompañó a su padre a los muelles de Santurce a comprar penicilina al barco, según llegó el barco, porque el barco se avisaba. Va a llegar el barco Magallanes el jueves, entonces ahí estaban los médicos, farmacéuticos o quien haga falta, esperando a ver si conseguía algo de penicilina, en este caso para tratar a una niña, a un niño con meningitis, una sepsis por meningococo, y que efectivamente este médico le trató y esta persona vive todavía, por eso, ¿no? O sea, que hicieron un gran trabajo arriesgándose a una multa, etcétera, ¿no? Pero, aparte, si pensábamos, bueno, pues esto viene a través del menudeo, lo que se pueda sacar, pero estos barcos, además, seguro que traían penicilina, en grandes cantidades. Vienen de Nueva York, ¿por qué no van a traer? Era la manera más económica y más rentable de traer productos desde Estados Unidos. Lo del avión era un tema costosísimo, ¿no? Bueno, pues ¿cómo entramos en contacto con esta gente, ¿no? Con los transatlánticos Habana, aquí tenemos una imagen de La Habana, antes y después de la guerra, sufrió una serie de mejoras como para transporte, como barco mercante. Aquí tenemos el Magallanes, un barco parecido. Estos barcos, algunos de ellos se hicieron aquí, fueron en la naval, fueron los barcos más grandes de su momento, más de 100 y pico metros. Bueno, pues en concreto el barco Habana se llamaba antes Alfonso XIII. En la guerra, en la República le cambiaron el nombre, acabó la realeza y le pusieron Habana. Y bueno, pues eran idénticos los tres, prácticamente iguales. El Marqués de Comillas, todos pertenecen a una compañía que es la Compañía Transatlántica Española, muy importante a nivel histórico en toda la historia desde que se fundó, pues hace más de 200 y pico años. Se ha encargado del transporte de personas, de mercancías,
en todas las colonias de España, la zona de Filipinas, la zona del Caribe, etcétera, África, siempre ha estado asociado al gobierno en transportes de tropas, de personas. Y bueno, pues esta compañía transatlántica española, que tenía su sede en Barcelona, que fue fundada por el Marqués de Comillas, López, bueno, era gestionada a nivel de consignatario por una consignataria que se llama Pérez y Compañía, que tiene una sede en Santander. Y recientemente la consignataria ha donado todo el archivo de esos viajes, ¿no? Vamos a decir, nos ha donado toda la información, la ha donado a la Universidad de Cantabria. Y yo he tenido la suerte de poder entrar en ese archivo, ¿no? Y ellos estaban deseando que alguien entrase un poco en ese archivo, ¿no? Porque para ellos todo ese fondo era muy importante, más que nada por las personas. Porque toda esa información en cada viaje había una lista de pasajeros. Lista de pasajeros que eran emigrantes que iban a Estados Unidos a trabajar pasando por la isla de Ellis, ¿no? Todo el mundo recuerda que en España ha habido muchísima emigración. Y bueno, pues muchos familiares querían buscar información del abuelo, pues si efectivamente había ido o no, ¿no? Pero toda la parte económica de esos viajes estaba sin investigar. Y bueno, pues tuvimos la suerte de poder entrar en ese archivo y poder comprobar efectivamente cómo ocurrían cosas. Te encuentras un sobre, yo he pasado ratos felices abriendo paquetes, llevaban 80 años cerrados, en los que, quitándole polvo, ves la lista de tripulantes, la lista de personas que han venido, los productos que venían en ese barco, qué empresas, qué tal, de una forma absolutamente. Y me encontré con este papel, por ejemplo, en el que el capitán del barco Magallanes era, vamos a decir, multado por la autoridad competente por el 11 de abril de 1949, diligencia por faltas reglamentarias número 1349, es decir, ya ha habido 12 previas multas, vamos a decir, multa por hallazgo en el VC de proa sin reo por tratarse de un lugar de acceso público, un bulto con la alarmante cantidad de 6 plumas Parker, 12 pulseras doradas, 7 pares de medias de nylon, una libra de tabaco, media libra de tabaco y un paquete de 4 onzas de tabaco. Le montaron con 658 pesetazas de aquel momento. O sea, que una cosa increíble, ¿no? Pero bueno, indica cómo estaba en aquel momento la sociedad vasca y española en general. Bueno, pues aparte de esa información, pues un poquito, bueno, pues curiosa, pues tuvimos la oportunidad de abrir todos esos pliegos de aduanas y ahí encontrarnos que efectivamente entre las poquitas cosas, porque uno puede pensar, un barco tan enorme puede traer muchas cosas, pues traía un coche viejo, un Oldsmobile, llantas de caucho y poca cosa más, porque no se podía traer mucho más. Y aquí tenemos las sulfamidas, las penicilinas, la streptomicina. Cuando me puse a contar todas estas cantidades de penicilina, hice una pequeña gráfica, vi que todo esto empezaban en naranja es la penicilina y en azul es la streptomicina. Bueno, prácticamente la streptomicina, bueno, pues efectivamente aprendieron a producirla en masa, ya que habían producido penicilina en masa, ya los americanos sabían cómo producir en masa las cantidades. Y enseguida, una vez descubierto, pues se pusieron a producirla en masa y a distribuirla por todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues vemos como dos grandes picos, ¿no? En el año 49, desde enero, en fin, abril, dos grandes picos de importación de penicilina, pues pasamos de 200 kilos a de repente pues paquetes de 15.000 kilos de penicilina G. ¿Y esto qué es? Vamos a ver, cantidades importantísimas, ¿no? Y lo mismo de streptomicina, como dos grandes picos. Y la empresa que figuraba ahí era Panquímica. ¿Qué empresa es Panquímica?
bueno, buscando en todo tipo de archivos, hablando con compañeros de las facultades de farmacia. Los compañeros de la Facultad de Farmacia de Alcalá de Henares y de la Complutense de Madrid son muy buenos en estos temas, ¿no? Hemos estado en contacto con ellos y al final conseguimos saber que la famosa empresa Panquímica correspondía a 3 hermanos, los hermanos López Belmonte, que comentaban lo siguiente. Uno de los nietos de aquel grupo de hermanos, López Belmonte, en la época de 1949, 48-49, que procedían de Albacete. El padre les dijo, oye, universitarios, iros a Madrid a buscaros la vida. Y en una entrevista que aparece en uno de los periódicos de economía, habla pues el nieto, uno de ellos, dice, no se podía importar nada sin divisas, así que lo que consiguieron ellos era ganarse la vida logrando exportar para poder importar. O sea, exportar para luego poder importar. Tenían una bodega en Jerez, vendieron vino de Jerez, vendían naranjas y vendían lo que hiciera falta. Y llegaron a un acuerdo con el gobierno español, con el Instituto Nacional de Moneda Extranjera, que les permitía parte de esos dólares que habían recibido por la venta de esas naranjas, pues convertirlos darles la oportunidad, con mucho permiso, de poder comprar penicilina y traerla directamente. Y así rompieron el mercado, ¿no? Entonces, ofrecían lo que en España, lo que había en España que no se podía encontrar en otros lugares. Gracias a esas divisas lograron establecer un negocio que ofrecía muchas posibilidades al tiempo que bloqueaba la entrada de competidores. O sea, fueron auténticos cracks. Y aquí se ve en el centro pues un hijo de aquellos 3 rodeado de sus hijos. Este hombre ha fallecido recientemente y bueno, pues con esos dineros montaron una extraordinaria empresa farmacéutica que se llama Robí y que es, bueno, pues la familia López Belmonte ahora es una de las, creo que es la número 18 en la lista Forbes de las familias más ricas de España. Y todo a base de vender naranjas y vinos de Jerez en el momento oportuno. Y bueno, pues claro, como todo esto me parecía un poquito ciencia ficción, las cosas que cuentan del abuelo. Hablé con un amigo, con Jesús Valdaliso, que es catedrático de Historia Económica en Sarrico, y me dijo, Javi, tú que eres un poco valiente, oye, ¿por qué no vas al archivo del Banco Bilbao? ¿Al archivo del Banco Bilbao? Sí, al archivo del Banco Bilbao. Mándales un mensaje. Oye, que me abrieron las puertas. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria es un banco nuestro, pero que vamos a decir que es el compendio de muchísimos otros pequeños bancos, ¿no? Y entre ellos el Banco Exterior también está integrado en este paquete. Total, que en los libros de esa época del Banco Exterior, que explicaban lo de las divisas, las dificultades para conseguir divisas, etcétera, pues los tenían aquí en Bilbao, pero no en el edificio ni de la Gran Vía, ni el que está al lado de San Nicolás, que es ese edificio tan bonito. Bueno, me mandaron a un pabellón industrial en Zarátamo, que cualquiera pensaba que era una industria, no sé, de hierros y forjados, pero era el archivo histórico, sin ningún tipo de indicación en la puerta. Y ahí me abrieron la puerta y bueno, ahí estaban todos los libros escaneados de aquella época. Y efectivamente tuve la suerte de comprobar cómo en los libros de actas de aquellos años 49, 50, destacaban la extraordinaria suerte o actividad que habían tenido laboratorios Panquímica, ¿no? Y también, pues eso también nos llevó a consultar al Banco de España, a Madrid, con lo mismo, y bueno, pues ahí también fuimos capaces de encontrar más información, no solo de Panquímica, sino también de otras empresas farmacéuticas, como Laboratorios Reunidos, en este momento que tenemos aquí, Laboratorios Reunidos, y que, bueno, pues pedían permiso para importar penicilinas en aquel momento, estreptomicinas, etcétera. Y bueno, pues lo he visto en uno de los informes del Instituto Nacional de Moneda Extranjera, comentaban que el gobierno de Franco en ese momento tenía que optar o permitir que se comprasen antibióticos o equipar instalaciones como las de Puerto Llano
importantísima refinería que había que montar ahí en el sur de España. O sea que había que optar. Y bueno, pues de tal manera que se gastaron los pocos recursos que había en este tipo de compras, ¿no? Y Franco decidió, como otros muchos gobiernos a nivel internacional, que había que montar empresas aquí propias para que produjesen antibióticos, ¿no? Y sacó en 1949 un decreto para, pues una oferta para que empresas farmacéuticas españolas optaran a crear nuevas empresas, vamos a decir las UTE, vamos a decir, unir pues, doctor Andreu y otras muchas que conocemos todos, formar dos grandes holdings, vamos a decir, que compitieron y fueron pues, la Compañía Española de Penicilinas y Antibióticos, CEPA, que ha sido pues un gran revulsivo y que ha sido la gran productora de antibióticos nacional y a nivel internacional, pero a partir del 51, hasta el 51, pues, todo esto se tuvo que traer de Estados Unidos y con muchísimo esfuerzo. Esto fue, aquí se ven las trabajadoras de CEPA, en este momento estaban envasando esa penicilina que llegaba en barcos, aquí se les ponía, se pesaba, se les ponía la etiqueta, la cepacilina, etcétera, etcétera, de Merck o de Senley y de otras. Y aquí tenemos la otra gran empresa, fue Antibióticos S.A., también en el año 50-51. En este caso, en ambos casos, fue asociado a las patentes que venían de Estados Unidos. La de CEPA estaba asociada a la patente de Merck, vamos a decir, y Senley, la otra empresa americana, con sus patentes, pues apoyó a Antibióticos S.A. Y bueno, pues inundaron el mercado nacional de antibióticos durante muchos años. Y llegamos un poco a la actualidad. Y bueno, pues yo siempre nos hemos planteado en el grupo de investigación, y esto de los antibióticos, ¿tuvo repercusión desde un punto de vista sanitario? ¿Mejoró la atención? ¿Disminuyeron las enfermedades infecciosas? Y bueno, pues conseguí recientemente algo de información en este sentido. Esto es un trozo de la estadística del Ayuntamiento de Bilbao en relación a las enfermedades infecciosas y el cáncer, sobre todo a mí me interesaba más que nada las enfermedades infecciosas, infectocontagiosas, del primer trimestre de 1944. La tuberculosis se había llevado por delante a 140 y tantos bilbaínos. Era un gran problema, ¿no? Y bueno, pues pensar que bueno, pues la streptomicina desde luego hizo su efecto, y sobre todo cuando se asoció a la isoniazida, al PAS y a otros antibióticos, ¿no? Y bueno, pues en esta última ya diapositiva podemos también sacar de otro trabajo, vemos que, bueno, que se duplicó la expectativa de vida desde los 40 a los 80, dice el autor de esta comunicación, la duplicación de la esperanza de vida durante el siglo XX, de los 40 a los 80 años en los países occidentales, tuvo solo 3 causas de excepcional importancia. El saneamiento de las aguas, esas aguas que tenemos cloradas y que acabaron afortunadamente con las fiebres tifoideas, las vacunas y los antibióticos, ¿no? Pero ya lo dijo Fleming, ¿no?, en aquel momento, que había que tener muchísimo cuidado con el uso prudente, con el uso racional de los medicamentos. Y bueno, pues efectivamente, pues, tanto la práctica médica como la práctica veterinaria, incluso la práctica agrícola, pues había un exceso de producción, y los microorganismos pues se adaptan a todas estas circunstancias, ¿no? Lo que tenemos que hacer un llamamiento al uso prudente de los antibióticos. Pero bueno, yo quería contaros esta historia que nos ha parecido, bueno, que nos está ocupando en este momento, caliente todavía, y que precisamente el jueves tengo una reunión con Enrique y con Juan. Con Carlos es más difícil porque está en Valladolid, para ver un poquito qué pasó con la streptomicina en el hospital de Gorri. Tenemos algún dato más. Y nada más, pues mira, Esker, si tenéis alguna pregunta. Sí, bueno, me ha parecido muy interesante. Y lo único que, la streptomicina llegó antes a Gorliz que a Santa Marina, por ejemplo. No, seguramente a la vez. La historia de
precisamente estamos repasándola en la historia de la tuberculosis. Y no hay muchos datos, es difícil entrar en los hospitales, en la historia de los hospitales. En el caso que conozco, aparece reflejado en el libro de Antonio Villanueva, de los 700 años de la historia de la medicina en Bilbao, y habla de que en el sanatorio de Gorliz ya se utilizaba la streptomicina en el 46. Pero tenemos una buena noticia, y es que uno de los socios del equipo, Enrique Aramburu, que es el farmacéutico de Plencia, no sé si habéis estado visitando en la farmacia de Plencia, lleva a la familia Aramburu con ello desde hace más de 100 años. Bueno, pues también llevaron la farmacia del Hospital de Gorliz. Entonces estamos ahí mirando, todavía no tengo más datos que el de Antonio Villanueva, pero ya me gustaría tener los datos del Hospital de Santa Marina. Si alguno tiene enchufe por ahí, encantado de... Muy bien, muchas gracias. Seguro que alguno de vosotros tenéis experiencia, o habrá oído en casa, o cosas de la penicilina. Todos tenemos alguna cosa. Yo tenía pánico al practicante cuando venía con aquellas inyecciones, ¿os acordáis? Las jeringas de cristal que hervía ahí. Y bueno, todos los niños del barrio teníamos un paquete al famoso practicante. Luego llegaron los antibióticos orales, la amoxicilina, y ahora, bueno. ¿Por qué cristaliza tan rápido que la propia aguja podría taponarse? Claro, pues era una penicilina sódica o potásica, y la verdad es que era uno de los grandes problemas que cristalizaba inmediatamente. Y luego se le añadió la procaína, y bueno, pues un efecto ahí para doble, yo diría, un poco anestésico, y por otro lado para aumentar los niveles, etcétera, o mantener los niveles para, bueno, pues que no tenga que inyectarse varias veces en poco tiempo. Pero era súper dolorosa y te dejaba la pierna anestesiada, ¿no? Más o menos. ¿Alguna pregunta más? Animaros. Al principio tenía muchísimos efectos tóxicos, pero luego parece ser que cambió la fórmula, ¿no? De hidrato pasó a sulfato, y eso parece que mejoraron las cosas, ¿no? Porque llegó incluso a prohibirse el dihidrato en Estados Unidos. ¿Y esto cuándo fue? ¿Cuándo cambió? Tenemos en los archivos de esas páginas de aduanas, efectivamente, aparecía al principio hidrato y luego dihidrato. Entonces, es posible que efectivamente, no conozco mucho el tema, pero es posible que efectivamente se comprobaran efectos tóxicos, desde luego, bueno, toxicidad, etcétera, muy fuerte, pero era lo único que había. Entonces, bueno, pues las meningitis tuberculosas, etcétera. Lo que pasa que, por lo que comentaban los médicos de aquella época, pues el paciente mejoraba poco y prolongaba un poco la agonía de esa... Pero no tengo... Seguro que los especialistas de neumología tendréis más experiencia. Sí, desde luego, yo estuve en Santa Marina muchos años, ya estoy jubilado, pero lo que oía a la gente mayor, pues que tenían muchísimo efecto secundario, porque además la dosis, no sé, como pasa con todos los antibióticos, al principio no se sabía qué dosis había que dar, y entonces se daban, daban 2 gramos. Ya. 2 gramos, lo mismo pasó con la rifampicina, que daban muchísimo más, y, claro, hasta ajustar un poco, ver cuál era el punto. Entonces había muchísima toxicidad, incluso había muertes, nada más poner la streptomicina, había gente que murió inmediatamente. O sea, era un problema. Incluso enfermeras que inhalaban el polvo del antibiótico y tenían reacciones alérgicas graves. O sea, había muchísimo problema con la toxicidad, que luego tengo idea que mejoró con el sulfato y ya sobre todo con la reducción de la dosis, porque ya últimamente ya no usamos más que 750 miligramos y así. Y pues, realmente no pasaba nada. Ahora yo he usado mucha streptomicina últimamente, incluso para las formas resistentes y todo eso. Y se toleraba bastante bien ya, bastante bien. Pero al principio hubo mucha sordera, mucho problema, insuficiencia renal. Exactamente. Sí. No, tienes toda la razón. La verdad es que es un gran medicamento que está en la lista de los imprescindibles por parte de la OMS, porque tiene otros efectos sobre otros microorganismos de mucho interés también.
pero efectivamente el rango terapéutico y el rango tóxico, el ratio está ahí muy cercano, muy estrecho, con muchas posibilidades de... Por eso se va, vamos a decir, cuando ya los betalactámicos, los nuevos betalactámicos, los orales, etcétera, otras familias con menos efectos tóxicos, pues aparecieron, pues se ve un poco relegado a tratamientos muy específicos. Y bueno, efectivamente, cuando ya se pudo combinar con otros antibióticos antituberculosos en menores dosis, pues tuvo un efecto radical, de tal manera que lo que era una muerte prácticamente segura por la tuberculosis se pasó a ser una enfermedad crónica y bueno, a superarse en cierta manera, aunque bueno, todavía está ahí, ¿no? Pero desde luego... Sí, pero ahí pasó de más del 50% de letalidad al 4%, una vez que se establecieron ya las pautas con la isoniazida añadida, claro, y estas cosas. Exactamente, eso fue... Al principio fue muy curioso porque lo que solucionó el tema de las resistencias inicialmente fue solamente el PAS. Se asociaba la estreptocina al PAS y eso mejoró ya mucho solo por eso. Y el PAS es un medicamento súper flojo, vamos, que es un bacteriostático de estos que no sirve, bueno, sirve precisamente para prevenir resistencias, sirvió, que cumplió una función muy importante en aquella época, pero que siendo un medicamento muy poco valorable realmente. Pero, bueno, muy interesante, muy interesante. Sí, y es que si nos ponemos desde un punto de vista microbiano, esta bacteria crece muy lentamente y tiene una extraordinaria capacidad de adaptarse a los fármacos y efectivamente pues no se curaban hasta que se combinaron. Entonces ya a partir de los años 50 pues efectivamente fue radical, ¿no? De tal manera que tengo entendido que, de lo que tú has comentado, que Santa Marina dejó de tener tanto paciente tuberculoso, o incluso que Gorlitz, pues los niños, que bueno, el doctor Arilza, la idea esa fantástica del sanatorio marítimo de Gorlitz, pues para atender a los niños con sus tuberculosis óseas, etcétera, el hospital tuvo que cambiar un poco de actividad porque se estaba controlando el tema de la tuberculosis, ¿no? Ah, claro, es que murieron de éxito, se puede decir. Exactamente. De hecho, en España pues se cerraron más del 50%. En los años 70, 80, más del 50% de los antituberculosos se cerraron. Por ejemplo, Santa Marina se tuvo que adaptar a las nuevas necesidades sociales, pues de enfermos paliativos, ancianos, tal, y así ha sobrevivido, porque solo con la tuberculosis, hoy no, si hay 5 camas de tuberculosis ahora, no hay más. Y antes llegó a haber 800 enfermos ingresados, cuando más. Para niños, para adultos... Sí, había 3 pabellones y hoy solo queda uno y reducido de tamaño, sí. Claro, recuerdo que en la historia que contaba Villanueva, al hospital de tuberculosis luego se le añadió enfermedades del tórax, ¿no? Y claro, luego se fue adaptando cambiando el nombre y bueno, sí, crónicos. Sí, claro. Si no hubiera subsistido, quiero decir. Exacto. Muy interesante tu aportación. Bueno, gracias. Ya te vamos a fichar por el equipo. Hola, Arratsaldeon. En primer lugar, Soriola, por el trabajo que estáis haciendo. Es una gozada disfrutarlo. Y hay una sustancia que creo que fue utilizada como una de las alternativas a esa deficiente producción o insuficiente producción inicial de la penicilina, que era la probencida. Y por lo visto actuaba limitando la excreción renal de la penicilina, con lo cual, bueno, menos dosis se mantenía más tiempo, ¿no? Niveles efectivos. Una sustancia que después, cuando estuve trabajando en medicina del deporte, apareció de nuevo por un tema que quizás nos suene, que fue un positivo mal dado por chauvinismo de un corredor ciclista de Perico Delgado. Probenecid, aquí el famoso. Exacto. Sí. Dos usos distintos del mismo producto, 2 estrategias. Sí, era para efectivamente mantener los niveles de penicilina durante más tiempo. Y efectivamente, había otro compuesto, la procilina, que fue lo que a Enrique le llamó la atención cuando él estaba haciendo su tesis doctoral en farmacia sobre este tema de su farmacia, la farmacia Aramburu, pues comprobó cómo las primeras peticiones de productos relativos a antibióticos pues eran estos, la procilina, no la propia penicilina, sino la procilina, que era una especie de disolvente que se utilizaba. Eso significaba que a lo mejor los médicos conseguían la penicilina en los barcos, pero el paciente tenía que comprar en la farmacia
la gente para diluirla, la procilina, ¿no? Entonces eso ya empezó a sonarnos un poco de interés, ¿no? Pero vamos, muy interesante. Sí, pues yo que he sido una niña de la era de las inyecciones, he tenido que sufrir, ¿no?, esa etapa. Ahora estoy muy agradecida a que prácticamente el 100% de los antibióticos que se recetan en ambulatorios sean por vía oral. Entonces, yo lo que más me intriga es por qué al principio de las investigaciones se tira por la vía parenteral y cómo es que se llega a la vía oral, que ahora tenemos en jarabes, en cápsulas, en comprimidos, en sobres, en todo eso. Es un tema de mucho interés. Tuvieron que pasar 10 años o más para convertirlo en la fenoximetilpenicilina, hacerlos orales, para hacerlos estables al ácido clorhídrico. Y en principio se utilizaba por la vía parenteral con mucho dolor, pero desde luego fue de la noche al día, cuando empezaron a aparecer los sobres, las pastillas, y los pobres practicantes pues ya dejaron de tener ese trabajo de martirizarnos a todos, ¿no? Pues sí, la fenoximetilpenicilina, la penicilina V, la penicilina oral y todo lo demás. Requería modificar los anillos de los radicales de la penicilina hasta conseguir un medicamento estable al pH ácido del estómago. Y bueno, pues tuvo que pasar tiempo, pero eso fue radical. Y eso, bueno, pues ha hecho que quizá, como era aquello de toma Britapen y no mires Panquien, o sea, en fin, que nos han hinchado antibióticos. A lo mejor ahora que tenemos más conocimiento todos, ya vistos ya tal, ¿no? Pues tenemos que haber tomado bastante menos. Pero bueno, siempre decían aquello, recuerdo en medicina, el virus prepara la cama a la bacteria. Claro, después de la gripe, pues venían las neumonías, ¿no? Y bueno, después de las bronquitis también se podía complicar. Entonces, sí o sí, además es que ibas al médico de cabecera y si no salías con un antibiótico, pues te mosqueabas con el médico. Digamos, a ver, si yo tengo una bronquitis, yo tengo una anécdota en ese sentido. Recuerdo que estuve haciendo una estancia, yo siempre he tenido bronquitis asmática y he tomado antibióticos desde pequeño. Total, que estaba haciendo una estancia de investigación en Holanda, en el Hospital Erasmus, un hospital buenísimo ahí, una estancia, de vez en cuando me marchaba por ahí a investigar, y cogí una buena bronquitis, casi un bronconeumonía por ahí. Total, que el médico del propio servicio de microbiología clínica me ausculta y tal, sí, tienes una buena bronquitis. Y bueno, me vas a dar... ¿Qué dais aquí? Amoxicilina, amoxiclavulánico, ampicilina o eritromicina. No, aquí no damos nada. Pero ¿cómo que no das nada? Oye, que yo soy médico, joder, que he recibido antibióticos para toda mi vida. No, pero aquí no te vamos a dar. Pero voy a tener que pasarlo así, con calzón quitado. Pues efectivamente. Y bueno, desde entonces parece que las tendencias a nivel europeo pues van cambiando y bueno, pues ya para que te receten un antibiótico pues tiene que haber un diagnóstico bacteriano y bueno, quizá era un poco, estábamos en una fase un poco por exceso de presión farmacéutica por un lado y falta de conocimiento, inercias, la propia sociedad demandaba, ¿no? Que dame un antibiótico, por favor. Y si el médico no te lo das, pues vas a la farmacia, oye, dame un antibiótico, tengo una bronquitis, pero no te lo han recetado, no importa. Entonces eso afortunadamente va cambiando, pero sí. Pues yo sigo oyendo, ya en la jubilación, médicos jubilados, que los procesos virales se curan con antibióticos. Y lo que has dicho antes, ¿no? Que un virus puede, diríamos, hacer la cama para que una bacteria. Al final, nosotros estamos contaminados constantemente, ¿no? Es decir, haces un frotis, en la garganta aparecerán, ¿no? Entonces, si un proceso viral produce una lógica respuesta inmunológica y en esa sobrevenir de la enfermedad hay cualquier incidente, una bacteria
aprovecha esa bajada de inmunidad, a lo mejor, y te produce una infección bacteriana a nivel de senos, sí, ¿no? De oído interno, oído medio, perdón. De ahí que dice, bueno, me cubro, pero esa prevención, desde luego no tiene, como mucho empírica, de científico no, un método científico ninguno, ¿no? Pero siguen diciendo, ¿eh? A mí me siguen diciendo. Sí, eso lo hemos oído toda la vida. Pero la verdad es que la resistencia a los antibióticos es un gravísimo problema. Y bueno, pues cuando seamos un poco más mayores todos y cojamos una neumonía por una Klebsiella productora de carbapenemasas de XJI, pues nos acordaremos, me cago en la leche, y que no hay tratamiento, y te diga el microbiólogo clínico, pues te queda pues, quizá la streptomicina, o la fosfomicina, que fue un antibiótico español, como última bala en el revólver, porque todo el resto es resistente. Entonces, como no hagamos algo, y no solo nosotros, los sanitarios, pero los veterinarios, los agricultores, ¿no? En los años 50, el pienso que producían para el ganado tenía streptomicina, tetraciclina, les daba paladas a los animales, y los animales engordaban. Y bueno, ¿y cuál es el efecto? ¿Por qué? Como promotores de crecimiento. Luego ya se prohibió y bueno, ha habido mucha pelea para que efectivamente la industria en Estados Unidos no sé si está todavía permitido en algunos casos. En Europa yo creo que somos lentos pero más seguros. Pero ha habido muchísimo exceso uso, abuso. En el servicio militar, cualquier persona que tenía una amigdalitis pultácea o cualquier otra sospecha parecida, nos inundaban de cloranfenicol. En aquella época, yo estaba estudiando todavía medicina y tenía el cloranfenicol como, no sé, como un dragón de 7 cabezas, algo excepcional. ¿Sigue siendo así ahora? Bueno, pues el cloranfenicol fue otra de las drogas, otro de los antibióticos que enseguida trajeron los López Belmonte. Es otro de los antibióticos que trajeron. Bueno, se incorporaron, es un antibiótico también con bastantes efectos secundarios, con sus indicaciones. Se utiliza poco, porque hay otras familias más poderosas, pero ahí está. Cuando dejas de utilizar una familia de antibióticos, pues parece que los microorganismos se van adaptando al que está circulando en este momento. O sea que casi es mejor que no se utilicen, porque en definitiva a lo mejor podemos rescatarles del olvido. Y bueno, pues poder cubrir. Pues sí, la verdad es que es un fármaco muy interesante, pero con un rango terapéutico muy estrecho. Recientemente he visto un vídeo que en Israel, a partir de células madre, están creando carne. Sí. Bien, carne que... Filetes. Además, en distintos tamaños y demás. Y le dieron a probar el que está ahora de primer ministro, no sé lo que es, Netanyahu, como se llame. Bien, la cuestión es que para que esa célula madre prospere o tal, no tienen que añadir antibióticos que protejan contra contaminaciones, etcétera, etcétera. Sí. Y si es así, ¿qué nos están metiendo realmente en la carne? Una mezcla de un potaje de células madres con antibióticos cuya toxicidad no controlaremos nunca. Yeah. Sí, efectivamente. Para hacer un cultivo celular hace falta añadir habitualmente gentamicina y penicilina para evitar el sobrecrecimiento de micoplasmas que a veces contaminan los cultivos celulares. Efectivamente, están ahí. Un uso racional. Todo con medida y con prudencia. Pero efectivamente, pues ese exceso, no solo médico, sino veterinario y agrícola y piscifactorías, sí, antibióticos por todos lados. Entonces, yo creo que ya estamos llegando a un momento de racionalizar las cosas. Y tampoco era lógico que España fuese el país europeo de mayor consumo de
antibióticos, ¿no? Los países del sur de Europa, ¿no? Los del norte, más fríos, a mí me negaron el uso de la ampicilina ahí en Holanda, y casi montó una revolución ahí, vamos a ver. Y la verdad es que hay que tener mucho cuidado con los antibióticos. Calculan que para el 2050, si no se hacen nada, pues llegaríamos a unas tasas de multiresistencia extraordinarias. Y bueno, yo creo que hemos reflexionado todos, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente, etcétera, Sanidad, etcétera, para poner todo esto más o menos en consonancia. Y yo creo que también es bueno que la propia sociedad, a mí no sé, yo creo que ahora ya no demandan tanto los pacientes antibióticos. Yo creo que todos más o menos hemos entendido que cuando hace falta, pues hace falta. Cuando hay un cultivo, cuando hay una infección de orina, tal, pero ya por los catarros, pues no, a no ser que se complique. Me decían mis amigos del hospital de Chaborricho en Vitoria, con los que por la relación con la facultad pues hemos trabajado mucho, Andrés Canut y compañía, que bueno, pues con el tema del COVID, evidentemente todas las neumonías que acababan pues en las UBIs, pues luego aparecía la Klebsiella, las Pseudomonas, la E. coli, todos multiresistentes, etcétera, ¿no? O sea que sí, efectivamente, después de la neumonía vírica viene la bacteriana. Pero para eso hay que tener fármacos y no hay nuevas familias, apenas hay desarrollo. Dicen que porque las empresas farmacéuticas no están investigando suficiente. Pero eso puede ser una de las causas. Pero si no lo hace la industria, pues tenemos que hacerlo los investigadores universitarios. Pero por lo visto tampoco es fácil encontrar nuevas familias de antibióticos. O sea que ahí tenemos un problema. Muy bien, pues muchísimas gracias y un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias.